Saludos, y este es Radio Bemba, transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Este es Raúl Morisi, el trabajador social. Estamos transmitiendo en vivo, escuchen, en vivo, WPRA990.com alrededor del planeta. Hoy estaremos discutiendo un tema muy particular. Están ocurriendo muchísimas cosas. Quiero antes que nada hacer un pequeño editorial. Usualmente cuando ocurren las cosas que ocurren en mi país, demasiadas cosas y demasiado seguidito, como dicen por ahí. Muchas cosas y muy seguiditas. Tengo, primero que nada, mencionar lo que ha ocurrido con las primarias. Sigue resonando el río. Ya nosotros, los puertorriqueños y el mundo, está bastante claro en cuanto a lo que pasó allí. Sabemos igualmente que no hay autoridad en este país para que se haga absolutamente nada. Ahora bien, eso dicho, tengo que añadir que lo que ocurrió, el daño que ocurrió a la democracia, o sea, desde mi punto de vista, lo que realmente importa de haber experimentado esta situación, esta vergüenza internacional, de que realmente las elecciones, en unas elecciones primaristas, para que pudiera ocurrir lo que ocurrió en Guaynabo, lo que ocurrió en Bayamón, lo que ocurrió en Yauco, lo que ocurrió en todos los diferentes municipios, porque entendemos, por lo menos yo entiendo, que lo que ocurrió no fue aislado a Guaynabo. Eso, bueno, se lo pueden decir a cualquier otra persona, pero a mí me parece o entiendo que eso no pudo haber sido exclusivamente aislado y tampoco pudo haber sido la primera vez. Y ahí es que está el problema real de lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con la Comisión Estatal de Elecciones, con el ad hoc, el grupo está encargado de apaciguar la situación, de quitarle el brillo a lo que está pasando, de esconder, de requete esconder, de barrer debajo de la alfombra toda esa mugre que se ha despertado, que ha surgido entre un partido hacia un partido, o sea, propiamente. No estamos hablando de que se hizo un partido en contra de otro partido. Y eso es lo realmente interesante de lo que está pasando con los hallazgos y la vergüenza que ha pasado el Partido Nuevo Progresista, ¿no? Pero a mí más que nada lo que me importa, lo que realmente me preocupa es el hecho de que el daño sin comparación a la democracia puertorriqueña. O sea, nosotros pensábamos que ya habíamos sobrepasado, que ya habíamos evolucionado hacia algo totalmente diferente, hacia una democracia o algo más parecido, ¿no? Por lo menos, miren gente, cuando nosotros hablamos de por ejemplo, la participación en un país como los Estados Unidos de Norteamérica, donde un 30 o un 40% de la gente va a ejercer su voto, y cuidado, o otro país, no, donde realmente la gente perdió fe de lo que ocurre en las elecciones, donde ya realmente no creen que ningún individuo, cargo electo, realmente sea genuino, que vaya a hacer o que pueda hacer alguna aportación hacia la vida del individuo, de la vida del ciudadano, el tú, el yo, los que somos mortales, no los que caminamos por la calle, los que tratamos de buscárnoslas todas las semanas, todos los meses, todos los años, tratar de ahorrar un poquito de dinero, trabajar las 40, las 48, las 50, las 60 horas y tratar de mantener un chenchito al lado por si acaso ocurre algo, los que tratamos de llevar nuestros hijos y nuestras hijas a un mejor camino, a estudiar. Los que educamos, en el caso de este servidor y muchos de los que escuchan este programa, los que educamos y que nos paramos al frente de un grupo de jóvenes y le decimos realmente ustedes tienen que trabajar
trabajar y trabajar fuerte para poder sobrepasar, sobrevivir exitosamente en la vida. Este tipo de cosa, este tipo de evento, este tipo de vergüenza nacional e internacional, lo que nos hace es nos convierte el trabajo aún más difícil, ¿no? Porque ahora ya de por sí era difícil convencer a un joven, por ejemplo, de una comunidad cualquiera, decirle, no, estudia 12 años, estudia 14 años, después que te graduaste de la high, ¿no? Del 50 y pico, del 60% que logra llegar a ese punto. Por cierto, felicidades a todos los que se graduaron en estos recientes meses y semanas, y los que se van a graduar, ¿no? Los que están haciendo el esfuerzo para poder salir. Es realmente una honra para mí, una honra para todos y todo el país, ¿no? Pero a ellos son los que nosotros tenemos que convencer que realmente tenemos esperanza, y que esos individuos que ustedes vieron y que escuchan y que en este momento, o que en diferentes momentos de la historia, ¿verdad?, han estado en posiciones de poder, esos individuos son pasajeros, y los hemos visto en la historia. O sea, la historia está llena de esos individuos que de alguna forma u otra se aprovecharon del momento, de la confianza que le dio el pueblo, la confianza que le diste tú, que le di yo, que los que votaron y los que no votaron y los que no votaron por omisión, ¿no? Los que son culpables por omisión porque no fueron a ejercer su voto. Y los que fueron y que votaron y los que realmente tuvieron que ver con lo que está pasando, ¿no? Estos individuos abusaron de la confianza de ustedes y de nosotros, y que ahora, de alguna forma u otra, nos han defraudado. Ese joven, esa joven, no se den por vencidos. O sea, crean, tenemos gente realmente que esos no son la mayoría. O sea, ese es el convencimiento, y eso es lo que todos los días nosotros salimos a la calle a hacer. Nosotros somos realmente la mayoría. La mayoría somos gente buena, la mayoría somos gente decente, la mayoría somos gente trabajadora. Este pueblo no está hecho de vagos, este pueblo no está hecho de fracasados ni de corruptos. Este es un pueblo luchador y exitoso, y lo ha sido, Tenemos historia, está escrita. A veces no la enseñan, ¿verdad? A veces no la vemos, a veces no la escuchamos, pero sí hay profesores que se atreven a escucharla y a enseñarla. En el caso de, yo tuve la suerte de encontrarme con algunos de ellos, ¿no? Y por eso estoy aquí. Y este programa, Radio EMBA, está hecho para exactamente eso, para nosotros llevarle a ustedes la verdad de lo que está pasando, compartirla con ustedes a la misma vez que nos abrimos a que nos enseñen, porque nadie lo sabe todo. Pero el tema de hoy, nosotros queremos hablar un poquito de un tema que hemos mencionado en diferentes ocasiones en este programa. Es un tema que a mí me apasiona. Como ustedes saben, estoy estudiando una maestría en la Escuela de Salud Pública con la intención de convertirme en un demógrafo. Un demógrafo es aquel que estudia la población, o realmente que estudia las diferentes dinámicas que ocurren, las características, la estructura, la evolución, la dimensión, el cómo crece esa población, hacia dónde se dirige esa población, cuando hablamos de migración, cuando hablamos de emigración, hacia dónde va, inmigración, los que vienen, los que entran. La fecundidad, ¿verdad? ¿Cuántos nacen todos los años? ¿Cuántos mueren? La mortalidad. Ese tema o esa profesión se llama demografía. Nosotros en este programa lo hemos discutido. ¿Por qué? Porque tiene que ver con absolutamente todas las cosas que nos rodean. O sea, cada vez que nosotros, ustedes, el municipio, el estado, el país, el mundo, o sea, estamos hablando de que en este instante existen en el mundo, se habla de casi 7.000 millones de seres humanos, 7.000 millones, o 7 billones de personas en el planeta Tierra. Y vivimos aquí algunos, por ejemplo,
En el caso de la China, que es el país más poblado del planeta, se habla de 1 billón y pico, 1,3 billón, 1,4 billón, 1,5 billón de personas. O sea, 1,500,000. Eso es, o sea, una cosa espeluznante pensar que todas esas personas viven en un solo país, ¿no? En el caso de la India, por ejemplo, que es casi 1 billón casi 1 billón y pico de personas, es el segundo país con más población. En esos países donde se vive una revolución, ¿verdad? Una revolución de crecimiento, de educación, que pudiéramos criticarlas por sus gobiernos, ¿no? O que pudiéramos ver a los países desde la visión comunista o socialista o demócrata o cuales sea que pudiéramos capitalista, ¿no? Que son las vertientes que más se manifiestan. Pues nosotros que vivimos en una isla que es parte de un archipiélago que es parte de un Caribe, donde la población en algunos por ejemplo, las islas está creciendo, en el caso de nuestros hermanos en la República Dominicana, y algunos está en envejecimiento, en el caso de los puertorriqueños, donde pues ya hemos reducido el caso de la natalidad, el caso de cuántos niños nacen, o sea, entonces la población mayor está creciendo y está envejeciendo a niveles que pues en otros años, en otros siglos no era posible. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, después de la revolución de la agrícola y después de la revolución industrial, pues las cosas cambiaron y de poquito a poquito se fue mejorando los servicios de salud, ¿verdad? Eso algo que ocurrió desde el principio de los 30, los 40, los 50, los 60, y ahora la gente tiene una expectativa de vida, por ejemplo, las mujeres se habla que es una expectativa de vida de 83 años, en el caso de los varones de 79, por todas las razones que sabemos, los varones no se cuidan tan bien y tampoco somos tan fuertes, eso lo digo yo y lo hemos dicho en este programa en demasiadas ocasiones. La mujer es el sexo fuerte y eso es obvio porque son las únicas que pueden parir. En el caso de los varones, si tuviéramos que parir, yo creo que no hubieran seres en el planeta. Lo digo muy en serio. Pues hablamos de la demografía porque quería tocar un tema muy parecido, que es la migración, ¿no? Que tiene que ver con la demografía. O sea, es parte de la ciencia de la demografía. Y cuando nosotros hablamos de migración, estamos hablando, tan reciente como en esta semana se habla de que hay un incremento. Yo no sé cuán cierto es eso, ¿no? Porque no necesariamente estoy muy claro quién es que documenta esto de las personas que vienen de la hermana República Dominicana. Había escuchado que había una disminución, que en los números de las personas que vienen de allá para acá, porque la economía está boyante allá en lo que es la República Dominicana, pues que se han reducido en los últimos años, diferente a lo que ocurrió, ¿verdad?, para finales de la década del 90, por ejemplo, donde la economía estuvo en precarias condiciones en la República Dominicana, y eso por diferentes razones, porque una de las razones por la cual la gente migra, la gente se va de su país y se va a otro país, emigración, es por economía, porque necesitan buscar generar ingresos, ¿no? Buscar cómo sobrevivir, y eso es algo que empuja a la gente a ir de un país a otro. Es una de las razones, porque también existe la guerra, por ejemplo, que es otra de las cosas que ocurre cuando hablamos de los países, por ejemplo, en África, ¿no? O en el caso de Palestina, por ejemplo, en el caso de Afganistán, por ejemplo. Estamos hablando de países donde hay unos conflictos, llámese los conflictos Israel-Palestino, o llámese los conflictos de África, donde hay diferentes revoluciones que están ocurriendo, y la gente, para sobrevivir, para simplemente sobrevivir, tiene que llevarse los 3 casquivaches o el bolsito que tiene sin comida, sin agua, y empezar a andar kilómetros y cientos de kilómetros para llegar a una estación. A lo mejor en el camino, que hemos visto las imágenes y no se ven tan a menudo, fíjate cómo se deberían ver,
para que nosotros pudiéramos entender la dimensión de lo que está ocurriendo. Cada 5 segundos muere un niño por razones alrededor del mundo, ¿no? Pues por razones prevenibles, ¿no? Llámese agua, llámese enfermedades que ya para los países desarrollados ni existen, pero en esos países, pues sabemos que hay situaciones. Y también sabemos que hay unos grandes intereses, porque en el caso de África, el país, el continente, debo decir, más correcto, ¿no? El continente africano es el más rico, uno de los más ricos, donde el diamante, donde está el oro, y pues que sabemos que esos intereses son parte de las razones por las cuales se filtran o es más fácil conseguir una AK-47 que conseguir un plato de comida. Eso son cosas que estamos viviendo en un momento, esta es la historia que estamos viviendo. Pero regresando a la migración, en el caso del país, por ejemplo, de Puerto Rico, y la migración que recibe y la migración que se va, porque hemos tenido un ciclo migratorio en Puerto Rico que acá le dicen la puerta redonda, ¿no? O el ciclo de la migración redonda, donde los puertorriqueños se van hacia los Estados Unidos, y hemos visto que en este censo se habla de que se fueron un grupo como de 300,000 en esos últimos 10 años, 300,000 puertorriqueños se fueron de Puerto Rico para algún lugar del mundo, llámese Nueva York, llámese Francia, llámese China, llámese la República Dominicana, llámese donde sea. O sea, salieron de Puerto Rico buscando alternativas económicas. Eso ha sido algo que nosotros hemos tenido como parte de un ciclo continuo en Puerto Rico, y ha ocurrido en diferentes ocasiones con más gravedad que en otras, ¿no? A principios, por ejemplo, del siglo pasado, donde los 20 y los 30, pues los puertorriqueños iban a la República Dominicana y salían para Hawái, pues en el caso de los 50, donde el gobierno, esto que se llamó Operation Bootstrap, ¿verdad? Que fue el plan de el Partido Popular Democrático, y lo que pues para aquí se llamó Operación Manos a la Obra, ¿no? Donde parte de ese plan fue forzar de diferentes formas a que los puertorriqueños vieran la alternativa de emigrar hacia los Estados Unidos como una alternativa viable, o el tú irte de aquí para recoger tomates allá, o en Nueva York, o en Pennsylvania, o en Florida, o en Hawái, ¿no? Eso fue parte de toda una estrategia bien planificada del gobierno. Eso lo sabemos hoy, ¿no? Lo sabemos hoy porque podemos hacer análisis, pero cuando ocurre durante el momento, cuando ocurre en el proceso de los 50, de los 40, de los 30, la gente no necesariamente sabe lo que está pasando. Los medios de comunicación eran muy diferentes, la educación en aquel momento era muy diferente, y hoy podemos ver, mirar hacia atrás y hacer un análisis. Podemos ver porque gente escribió durante el proceso y escribió décadas después sobre las razones y por qué se fueron tantos puertorriqueños, que se habla de que fueron de las temporadas o los momentos más donde más migración se dio hacia los Estados Unidos. En el caso de la última década, el último de los 90, y ahora en esta última década, del 2000 al 2010, se vieron tantos puertorriqueños, y yo siempre me he preguntado, y por lo menos haciendo el análisis y comparándolo con lo que ocurrió, es parte de un plan que los puertorriqueños también se vayan en esta última década hacia los Estados Unidos para disminuir la población en la isla, y que entonces se intenten otras estrategias económicas, porque ya hemos visto que lo que ha ocurrido durante las últimas décadas es que la economía en Puerto Rico pues está estancada, ¿no? Y eso es un hecho. Yo no soy economista, pero lo puedo ver. Yo empecé a percibir eso hace como 7 años atrás, 6 años atrás, donde empecé a ver mucha más gente en la carretera vendiendo agua, por ejemplo. Nosotros, como hemos estado observando de un punto de vista científico, ese tipo de evento, ¿no? Ese tipo de dinámica, ese tipo de fenómeno, que es la palabra, ¿no? El fenómeno de que de momento tú pasabas por una carretera y veías un kiosquito de, por ejemplo, de yuca, de viandas, ¿no? Y de momento pasabas y veías dos, y de más abajito había un pinchero, y después el
el carrito o la guaguita con la pizza, no, son cosas que fueron creciendo y ahora al punto de que tú puedes ir en Mayagüez y en cada luz o cada 4 o 5 luces hay alguien vendiendo algo. Eso era algo que no se veía, ¿verdad? Por diferentes razones, y si se veía era bien escaso, ¿no? Pues es la gente que ha sido desplazado, ha perdido su trabajo poquito a poquito y que están haciendo todo lo posible para sobrevivir, porque realmente las ayudas que ustedes conocen, que yo conozco, que supuestamente las está recibiendo, un gran número de gente en Puerto Rico recibe ayuda de federales y todo aquí, todo el mundo está chupando, ¿no? Eso, pero ¿qué pasa? Si eso no se, ¿cómo se puede vivir con eso? Eso lo vieron hace unas décadas atrás o unos años atrás, cuando esta señora Norma, que no es ¿verdad?, santo de mi devoción, esta señora Norma Burgos estaba en algún momento que trató de vivir o ir a vivir con una familia para ver cómo vivía la gente de un residencial público. Bueno, bien difícil, ¿no? Y en el residencial público, no importa dónde estés, llámese aquí en Puerto Rico o en la República Dominicana o en Nueva York, la gente que vive en un residencial público hace todo lo posible para vivir bien, vivir decentemente y tener, pero es bien difícil. Yo recuerdo haber entrevistado cuando estaban cerrando el residencial público o parte del residencial público del Kennedy. Una de los proyectos que yo me encomendé en hacer fue entrevistar a algunos de los que todavía vivían allí hacia el final, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que se hizo un documental sobre eso, un documental, unas entrevistas, y se documentó para Historia Oral. Y pues recuerdo haber hablado con esta señora, una señora mayor, que era, no recuerdo su nombre, pero recuerdo hablar con ella, y ella me decía que en algún momento ella tenía que tomar la decisión de o comprar una medicina para poder cumplir con los requisitos del doctor, ¿no? Que necesitaba seleccionar o comprar la medicina o comprar algo de comer. O sea, a ese nivel, ¿no? Y este invento de que queremos, no sé, hacer lucir mal a las personas que viven en residenciales públicos, que todos los que viven allí son esto y aquello. No, eso no es cierto. Yo, por ejemplo, mi experiencia ha sido, y en mi experiencia trabajando en las comunidades, ha sido que hay gente buena y hay gente mala, como en cualquier lugar, ¿no?, del mundo, y en cualquier lugar de Puerto Rico o se puede dar toda la dimensión. Y vemos que la gran mayoría, y como mencioné al principio del programa, la gran mayoría de nosotros somos gente que realmente está haciendo todo lo posible para vivir con dignidad y trabajar y superarnos. Eso es una realidad de nuestra psiquis, ¿no?, como país. Pero regresando a lo que les estaba diciendo, la migración, puertorriqueños saliendo de aquí para los Estados Unidos o alguna parte del mundo, los hermanos dominicanos que vienen hacia aquí o van a los Estados Unidos, o hay una migración increíble que está saliendo hacia España. O sea, estamos hablando de que hay, ustedes saben que hace poco estuve cubriendo las elecciones en la República Dominicana, esa dimensión de hermanos y hermanas dominicanas que están yendo hacia España. Estamos hablando de, como creo que el número que yo escuché fueron como 150 o 200,000, y esos son los que pueden registrar, ¿no?, en España. O sea, hay una comunidad increíble en diferentes partes del mundo, y se habla que están en diferentes partes del mundo, llámese España, llámese Francia, llámese, o sea, y tenemos que buscar la alternativa y salimos, lo hemos hecho siempre. Pues ese contexto o esa dinámica que ocurre para la migración ha sido parte de la población mundial. Cuando nosotros hablamos del mundo, cuando hablamos de los 7,000 millones de personas, los que mencioné anteriormente, toda esa gente que yo mencioné, esos 7,000 millones de personas, los que viven en India, los que viven en China, los que viven en los Estados Unidos, los que viven en Centroamérica, en Colombia, los que viven en Brasil, o sea, todas estas personas que yo he mencionado comenzaron, se entiende, dicen los científicos y lo dicen hoy, ahora con prueba, que empezaron todos en África. O sea, todos de alguna forma u otra, esto lo digo para todos aquellos de ustedes que contestan cuando llenan el censo, que son blanquitos de ojos azules, ¿no? Y yo no sé de dónde sacan eso, pero cuando hablan del censo, que aquí hay un 80% de gente blanca, eso es una
una falacia y lo vemos cada vez que pasamos. O sea, si se miran en el espejo van a entenderse. Porque cuando hablamos de blanco, miren hacia allá, hacia la gente que vive allá en Suiza y toda esa gente que vive, que no pueden sobrevivir en el sol de nosotros porque se achicharran. Cuando llegan a Puerto Rico tienen que mantenerse dentro porque realmente no están físicamente, ¿verdad? Se le hace muy difícil estar bajo el sol. Nosotros estamos acostumbrados a estar en nuestro sol. Nosotros estamos preparados para nuestro sol, nuestra pigmentación. Pero regresando a que la mayoría de la población mundial es una población que está conectada genéticamente. O sea, han logrado probar, han logrado científicamente identificar de que el mundo fue poblado por migrantes que salieron desde África. Eso es importante entenderlo porque cuando tú entiendes que la madre es África, tú la ves desde una perspectiva muy diferente. Ahora estamos hablando y estaba mencionando que es uno de los continentes más ricos del planeta, es el continente más rico del planeta. Y ahora cuando tú analizas eso y tú dices, pero la mayoría de las culturas del planeta, por los miles de años que tomó para que esto ocurriera, empezaron en África. Tú tienes un respeto hacia una tierra, hacia una población, hacia un continente totalmente diferente. Y es la parte que yo quería compartir con ustedes. Esa parte que era importante. ¿Por qué? Porque yo entiendo que cuando ustedes como puertorriqueños dicen, ¿cuál es la conexión que yo tengo con mis hermanos en la República Dominicana? O los hermanos que viven en Jamaica, o los hermanos que viven en Haití, o los hermanos que viven en Cuba, o hasta inclusive los hermanos que viven tan cercanos como Venezuela, que es mucho más cercano que Nueva York. O sea, yo tengo más afinidad con lo que ocurrió, tan cercano como la República Dominicana a Haití, con lo que ocurre, por ejemplo, en Canadá, o por ejemplo en Suiza, por ejemplo, o en Alaska, ¿no? Sino que tenemos unos parecidos, y eso es porque nosotros genéticamente estamos mucho más cercanos a todo este Caribe, ¿no? Y pues es importante que entendamos eso porque ya el mundo ha cambiado. Esto llamado globalización es algo que ha rompido y rompe fronteras. O sea, yo puedo migrar cibernéticamente o por internet todos los días y irme a visitar a un planeta. O sea, tenemos que salir de Facebook, tenemos que salir de todo eso y a empezar a aprovechar uno de las maravillas de este mundo globalizado, que es yo poder aprender de lo que está pasando en diferentes partes del planeta, simple y sencillamente usando esta herramienta. Esa es la migración cibernética, esa es la migración, la navegación, el viaje que yo puedo hacer tan cercano como en estas ocasiones. Hoy discutimos, ya ustedes saben, un poquito de migración, un poquito de demografía, con toda la intención de que esta propuesta y de que nosotros pudiéramos entender y ver el mundo un poquito más pequeño. O sea, no solamente isla, sino que yo soy parte de un todo llamado Tierra, que yo tengo la responsabilidad de proteger. Yo soy Raúl Morris, este es Radio Bemba. Nosotros estamos transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico. Nos pueden encontrar por las diferentes redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube. Si usted busca Radio Bemba, Raúl Morris, lo va a encontrar en YouTube. Nos puede encontrar en nuestro canal Casco Cam 2010, es un canal virtual en Justin TV. Nos puede encontrar también en Ustream. Este ha sido otro programa